Buen día. Nuestro tema para hoy va a ser conectividad y cableado estructurado. En primer lugar vamos a dar unas nociones previas acerca del cableado estructurado, ¿no? Porque nosotros no podemos empezar y adentrarnos a este mundo de las redes de computadoras y en esencial al cableado estructurado si no sabemos las nociones previas que tenemos que definir para empezar este curso. Entonces, primero vamos a hablar de lo que es las redes de computadoras. ¿Qué son redes de computadoras? Son sistemas formados por enlaces. Por ejemplo, las calles que conectan grupos de personas crean una red física. Las conexiones con amigos crean una red personal. Los sitios web que permiten a las personas enlazarse con las páginas de otras personas se denominan sitios de networking social. Las personas utilizan las siguientes redes todos los días, ¿no? Para enviar correo, el sistema de envío de correo. Para teléfono, sistemas telefónicos. Para transportarse, sistemas de transporte público. ¿Qué son las redes? Las redes comparten información y utilizan diversos métodos para dirigir la forma que se transmite la información. La información se mueve de un lugar a otro en la red por distintos caminos para llegar al destino correcto. Por ejemplo, estamos en este ordenador. Si nosotros queremos enviar un correo a través de este ordenador, lo que en sí estamos haciendo es enviar el correo a través del servidor de correo. Nuestro cliente, nuestro correo, nuestra aplicación de correo cliente, envía el correo al servidor de correo. El servidor de correo envía nuestro correo al nuestro destino. Para eso tiene que seguir una cierta ruta que ya veremos más adelante y aprenderemos más o menos cómo se realiza esta transacción o este envío de correo. La información se mueve de un lugar a otro en la red, en ocasiones por distintos caminos, como les dije, para llegar al destino correcto. Por ejemplo, el sistema de transporte público es una red similar a una red de computadora. Los automóviles, los camiones, los demás vehículos son como los mensajes que transitan por la red. Cada conductor define un punto de inicio, que es una computadora de origen, y un punto de finalización, que es una computadora de destino. Dentro de este sistema existen reglas como las señales de parada y los semáforos, ¿no?, que siempre abundan en todo este sistema de transporte público, que por lo que veo que como sabemos es una porquería. O en fin, que controlan el flujo desde el origen hacia el destino. Las redes de computadoras también utilizan reglas para controlar el flujo de datos entre hosts o computadoras en una red. Un host es un dispositivo, puede ser una computadora, un servidor, un palm, un celular, un dispositivo que envía y recibe información en la red. Algunos dispositivos pueden funcionar como host o como dispositivos periféricos. Por ejemplo, una impresora conectada a una computadora portátil que se encuentra en una red actúa como dispositivo periférico. Si la impresora se conecta directamente a la red, ya no actúa como dispositivo periférico, sino como host. Existen diversos tipos de dispositivos que pueden conectarse a la red: computadoras de escritorio, computadoras portátiles, tablets, smartphones, impresoras, servidores de archivos y de impresión, consolas de juegos, dispositivos domésticos. Las redes de computadoras se utilizan en empresas. Recuerden que nosotros podemos compartir recursos y datos en una red, como por ejemplo servicios, imprimir, escanear, espacios de almacenamiento como dispositivos extraíbles, discos duros, etc., ¿no?, unidades ópticas, aplicaciones como base de datos, información almacenada, documentos, calendarios, sincronización, etc. Los dispositivos de red se enlazan entre sí mediante distintas conexiones: cableado de cobre, cableado de fibra óptica y conexión inalámbrica. El cableado de cobre ya sabe que es las que utilizan señales para transmitir datos entre dispositivos. Cableado de fibra óptica utiliza fibra de vidrio de plástico para transformar información en forma de pulsos de luz. Y los inalámbricos utilizan señales de radios, tecnología infrarroja o transmisiones satelitales. Entonces, para eso necesitamos las nociones previas que hemos visto, que vamos a ver. Entre ellas vamos a hablar de los bits. ¿Qué son los bits? Primero vamos a saber en qué consiste un bit. Un bit consiste en dos números, el 0 y el 1. El 0 representa el voltaje más bajo que puede aproximarse a 0. Y el 1 representa un nivel de voltaje alto que suele aproximarse a 5 voltios.
¿Por qué se usan los bits? Se usan porque pueden resumir dos comportamientos básicos de cualquier circuito electrónico, o sea analógico o sea digital. Y adivinen cómo se transmite la información en las redes de computadoras. Se transmite en analógica o digitalmente, ¿verdad? Entonces, un bit 0, el significado físico significa que es o abierto o apagado. Ese es su significado físico. Y su significado lógico es falso o no. Y el 1 significa que su circuito es encendido o cerrado. Y lógico, verdadero o sí. ¿Qué es un bit? Es un dígito del sistema de numeración binario. Acuérdate que el sistema de numeración binario tenemos el 0 y el 1 nada más, no hay ningún otro. Su base es el 2. Se representa por la letra B. Es la mínima expresión en el lenguaje binario y puede representar uno de esos dos valores, 0 y 1, como ya hemos visto antes. Imagínate una bombilla que puede estar encendida y apagada. Apagado es un 0 y encendido es un 1. La cadena de bits viene a ser una secuencia ininterrumpida de bits. Gráficamente podemos hacer la siguiente representación y vemos el 1, el 0 es una bajada de voltaje, el 1 sigue el voltaje normal, el 0 bajo el voltaje y el 1 exactamente. Es una gráfica en el tiempo de el bit. ¿Qué es un byte? Bueno, un byte viene a ser o se conforma de 8 bits. Es decir, un byte es un número binario que consta de 8 cifras. Se suele representar por la letra B mayúscula. El byte y el bit son considerados como las unidades básicas de almacenamiento de información y transferencia de datos en redes, como dice la diapositiva. Los ejemplos. Este es un byte que tiene 8 bits y que representan un número en su forma binaria, en su forma decimal, en su forma hexadecimal. Recuerda que nosotros trabajamos con el sistema decimal. 23, ¿qué quiere decir? 23 para nosotros quiere decir 2 decenas más 3 unidades, ¿verdad? Igualito en el número binario. En lugar de decir este número, vamos a hacer un ejemplo sencillo. Si nosotros tenemos el número 10, el número 10 en el decimal viene a representar con 10. ¿Qué significa 10? Que tenemos una unidad de decena. Si nosotros decimos 220 o 122 ya, en decimal lo estamos viendo como 122. ¿Y qué significa? Que tenemos una unidad de 100 o de centena más 2 unidades de decena más 2 unidades. O lo que podríamos decir, tenemos 2 por, o perdón, 1 por 2 elevado a la 10, perdón, 1 por 10 elevado a la 2, o sea 100. Todo esto más, perdón, todo esto más, dos por 10 elevado a la 1 más 2. Ahora, si nosotros queremos saber el número 10, pero ahora en binario, si nosotros también tenemos el 10, pero ahora en binario, que es una unidad de 2.
tenemos el 122 en binario, ya no podemos decir eso. ¿Por qué? Porque en binario solamente se utilizan dos números, el 0 y el 1. Si nosotros tuviéramos ese número, bueno, son 8 dígitos. Esto en binario, lo que significa es que nosotros tenemos un 1 por, comenzamos a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces tendremos un 1 por 2 a la 7 más un 1 por 2 a la 6 más 1 por 2 a la 5. Más 0, más 0, más 0, más 0. Entonces, nos olvidamos de un 0. Y eso es lo que nosotros tendríamos en binario. Si lo quisiéramos traducir en decimal, esto sería 2 a la 7, 128, más 2 a la 6, 64, más 2 a la 5, 32. Esto sería 128 más 64 más 32, y esto nos daría un total de 224. Y si nosotros lo quisiéramos calcular con una calculadora científica, entonces simplemente pondríamos 224 y lo transfiéramos a binario y tendremos esto. Vamos a ver si está bien, si no nos hemos equivocado. Parece que sí nos hemos equivocado. Nos hemos equivocado en que hemos contado mal. 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5, 2 a la 6. Aquí era 2 a la 6. Perdón, me equivoqué. Aquí sería 2 a la 5, 2 a la 4. Y entonces esto sería 64 más 32 más 16. 64 más 32 sería 96. Más 16 sería 112. Entonces, si nosotros escribiéramos 112 en binario, obtendríamos el número que habíamos escrito. Ahora sí está bien. Entonces, valga la explicación, ya podemos convertir cualquier número. Dice, el byte de menor valor es 00 decimal y el byte de mayor valor es 1111, 8 veces 1, 255 en decimal. Existen en total 256 bytes diferentes entre sí. Esto se obtiene de la expresión t es igual a 2 a la n, donde t es la cantidad de números existentes. Es verdad, si nosotros tenemos el número de 2 en binario, ¿cuánto tendría? 1 nada más, 1, 0, ¿verdad? Si tenemos un número de dos cifras, por ejemplo, en binario el 1, 1 y el 1, 0, estaríamos hablando de dos números que contienen dos cifras en sistema binario. O lo mismo, 2 a la 2, 4. Por ejemplo, vamos a ver en el ejemplo.
Si tuviéramos que representar un número de dos cifras AB, pero en el sistema binario, que consiste en, podríamos tener estas diferentes combinaciones: 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. A lo que es igual 2 a la 2. Número de dos cifras, tenemos 4 números. Es lo que dice la diapositiva. Cantidad de números existentes, cantidad de cifras. Ahora sabemos que para un byte la cantidad de cifras es n es igual a 8, entonces de la ecuación anterior, al reemplazar el valor de n, tendremos de 2 a las 8, 256. Es necesario tener amplio dominio de los diferentes métodos de conversión de números binarios a decimal y decimal a binario. Conversión de números. Usaremos los sistemas binarios, decimal y hexadecimal. Los métodos de conversión pueden ser divisiones sucesivas, métodos de descomposición polinómica, método de equivalencia y uso de la calculadora Windows, siendo los dos últimos lo que usaremos. Hexadecimal. Cuando nosotros hablamos de números hexadecimal, hablamos del 16. La unidad básica ya no es el 10 como es el número decimal como nosotros utilizamos, sino el 16. O sea, si nosotros queremos hablar de el número 26 en hexadecimal, lo que queremos hacer es, el 26 sería 2 unidades de 16 o hexadecimal, o sea 2 por 16, 32, más 6 que es 38. Entonces el 26, o perdón, el 26 en hexadecimal sería 2 por 16, que es 32, más 6 es 38, ¿no? En decimal sería 38. Y en binario sería un 1 con un 0, con un 1, con un 1 y con un 0. 1, 0, 1, 1, ¿verdad? Sí, 1, 0, 0, 1, 1. Ese sería en binario. Y así podríamos llenar todo ese cuadrito, que es un código ASCII. El código ASCII es un... ASCII significa American Standard Code for Information Interchange, código estándar americano para el intercambio de información, que es simplemente es un código de caracteres basados en el alfabeto latino, incluyendo signos de puntuación y ortografía y símbolos usados en la escritura latina. Para activar el código ASCII usamos la tecla Alt. Cada carácter del código ASCII tiene una correspondencia directa con un número decimal y su respectivo byte asociado. Estos, por ejemplo, son los múltiplos de los bits. Un byte es 8 bits, perdón. Un bit es un 1 o un 0. Recuerden, ¿qué es un bit? Un 1 o un 0. Un byte son 8 bits. Un kilobyte, que es 1024 bytes. Un megabyte, 1024 kilobytes. Un gigabyte, 1024 megabytes. Un terabyte, 1024 gigabytes, etc. Vamos a hacer un ejercicio. Bueno, ustedes ya lo resuelven. Ya hemos aprendido a realizar transacciones hexadecimal, decimal y binario. Por ejemplo, convertimos el A2. Ya sabemos que el A es el número 10. O sea, en el hexadecimal tenemos el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9. Y el 10, por no decir 10, decimos A. El 11, por no decir 11, decimos B. El 12, por no decir 12, decimos C. Y así sucesivamente. Entonces, el A2 significa que vamos a multiplicar 10 por 16, 160, más 2, 162. A binario, el 162 sería el 1, 1, 0, 1, 1, 1. No me acuerdo. Vamos a ver en la calculadora. 162, que en hexadecimal es el A2. Y en binario es 1, 0, 1, 0, 0, 1. Exacto. Y así concluimos con nuestra... Igual, el ASCII tiene su número en decimal, nosotros lo queremos convertir en binario. Eso estaría para su casa. Señores, practiquen porque esto es muy esencial para entender las comunicaciones del cableado estructurado y la señal analógica o digital. Muchas gracias, será hasta el próximo tutorial.